Shinaka Katishun Mashigu Harold Machigu. Ali Pacha. ¿Qué será? Suktayana. ¿Qué dijo él ahí? ¿Sí? Ali Pacha. Ali Pacha, Ali Pacha. Recuerdan que ahí ya se elimina el kuna, ¿no? Porque ya el número está diciendo. Si ya dice Sukta Yana, ya no necesita decir Sukta Yana Kuna, ¿no? Él lo dijo bien, ¿no? Sukta Yana, porque se suprime el kuna. 6 negros. ¿Sí? 6 negros. Puede ser 6 negros, 6 azules, pero ya a ustedes les da risa. Pero de eso se trata, Muy bien. Ali Pacha Machigu, Shinaka Katishun, Dana Machigu. Ali Pacha. Y un color. ¿Un color? Léalo. Ahí, cualquier color de esos. Ah, Isca y Puca. ¿Qué dijo ahí? 2 rojos. Y miren, ahí Isk ya no necesita decir Isca y Puca Kuna. Ya se suprime el Kuna. En español sí hay que decirlo. Ojo con esa parte de la gramática, ¿no? Que estamos. Yupaychani. Rimapa y Machigo. Rimapay ya. Quimsa Ancas, dijo, ¿no? Muy bien, ¿qué estará diciendo Quimsa Ancas? 3 águilas. No. Quimsa Ancas. 3. ¿Dijo Ancas o Anca? 3. ¿Anca? No. Entonces es 3 águilas. 3 águilas. Ali Pacha, porque está diciendo Quimsa Anca, sin la S. ¿Sí? Quimsa Anca, 3 águilas. Suprimo el kuna. Muy bien. Ali Pacha. Sigo yo. Ali. Iskar Yurak Alkun. Lo que acaba de decir es 3 perros blancos. Ali Pacha Machigo, Yupachani. Ali Pacha, ¿qué dijo la macha ahí? Un michi. No, Isca. 2 michis. Ali. Ajá. Dos gatos amarillos. Ali Pacha. Ojo, que es Mishi, porque si dice Mishu ya es otra. Mishu ya es otro término. Chuk Yana Anka. Una águila negra. ¿Sí escucharon? Chuk, ¿qué dijo? Yana Anka. Ali Pacha. Chuk Yana Alka. Si ve, vamos aprendiendo entre todos. Chuk Yana Anka. Yupaychani Machigo. Machigo. Chusku Paco. ¿Qué dijo ahí? Dijo. Morado, sí. Chusco, 4 morados. 4 morados. Chusku Paco. Sisa. Ojo. 4 flores moradas. Paco. Sisa no es flor. Sí. ¿Por eso? Sí, Paco. por eso. ¿Paco no es morado? No, Paco es café. 4 flores café. 6 flores café. 4. Sí, dijo Chusku. Muy bien. 4 flores café. ¿Sí ven? Eso es lo que se debe ir logrando como de ir reteniendo. Muy bien. Machi. Ali Pacha. Sumaga. Machigo. Si diga un número. Kimsa. Ali Pacha. Kimsa Quillo. Hasta ahí. Kimsa Quillo. ¿Qué dijo ahí? Kimsa Quillo. 3 a 5 verdes. 3 verdes. 3 verdes. 3 verdes. 3 verdes.
Amarillo. Ah, 3 amarillos. Ajá. Quillo, ¿sí? Guaya es verde. Guaya. Chagua guaya es Verde claro. verde claro. Muy bien, Alipacha. Katishun Machigo. Chusku, Llana, Pilpintu. Alipacha. ¿Qué dijo? Cuatro mariposas negras. 4 negras mariposas. Bueno, Mariposas negras. claro. Miren, entonces miren que ya vamos relacionando, ¿no? En el español, ojo con lo que les voy a decir. En el español, generalmente el verbo va en el centro, ¿no? En el predicado que se dice, ¿no? En cambio, digamos, como los verbos en Runashimi van al final y los pronombres al inicio. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, de que los verbos siempre van al final, los pronombres al inicio, en Runashimi. Por eso siempre va sujeto, complemento y verbo en Runashimi. Eso cuando ya estemos en la estructura de la oración y vivenciándolo, ya lo vamos a entender un poco mejor. Yupaichani, Katishun Machigu, Rimapaya. Kimsa Yana. Ajá. 3 negros. Kimsa Yana, 3 negros. Ya ahorita le vamos a hacer. Por eso les digo también, relacionen con los sustantivos que ya tienen, con los sustantivos que ya tenemos, para que, si ve Luz ya lo tuvo más confianza. Y así va a ser en la oración, vamos a ir ampliando hasta que ya podamos hacer frases, ¿sí? Y podamos también conjugar lo que son los morfemas, que vamos a ver un poquito de los morfemas pi, guan, ¿sí? Cuna, manda, pi, pac, pa, sí, bueno, vamos a ver varios inicialmente. ¿Listo? Yupaichani. Entonces, agradecerle a Mama Coca también, a los instrumentos, y que tengamos un Pauca Raimi muy feliz en esta tarde. Kushi, kushi, yamikanchi. Huyayay.